Bueno, vamos a hablar de un tema apasionante, que es la cuestión del rol y la importancia de China hoy en el planeta a partir de un acuerdo con la Unión Europea. Para entender de esto está en línea Patricio Giusto. Patricio, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Gracias por el llamado. No, como siempre, un gusto tenerte en el aire a 99.9. ¿Cuál es la significación de este acuerdo? ¿Es el principio del post-trumpismo? Sí, mira, este es un acuerdo que se viene trabajando hace años, un acuerdo muy complicado porque, viste, cada vez que hay que negociar con la Unión Europea, como estamos viendo lo que pasa con el Mercosur, entra una multiplicidad de actores e intereses en juego que complican las negociaciones. En el medio, la pandemia, que complicó también las relaciones de China con algunos de estos países del bloque, pero ha primado, podemos decir, el pragmatismo en lo económico, y está muy cerca China y la Unión Europea de llegar a un acuerdo histórico en materia de inversiones. Desde ya que las economías europeas en este contexto están más necesitadas que nunca de las inversiones chinas, que ya de por sí son muy importantes en países como el Reino Unido, Alemania. China ya es el principal inversor externo y además como socio comercial también China ha sido consolidando, así que el pragmatismo y la necesidad creo que ha hecho que esto sea posible incluso en un contexto geopolítico muy delicado. Bien, ahora, ¿qué significa este acuerdo? A ver, porque acá hay una situación que es muy clara, ¿no? Vos entendés, por supuesto, todo el fenómeno chino, tenés un expertise, inclusive diría poco habitual. Sin embargo, las cosas transcurren en escenarios muy cruzados. China ha construido una economía fenomenal, ha logrado un desarrollo interno fenomenal, tiene fuertes cuestionamientos por la cuestión de las libertades individuales, los sistemas de control y vigilancia. Están todos los episodios de Hong Kong, que yo creo que entraron en un receso, pero me parece que no hay razones para pensar que terminaron. Por otro lado, está siendo muy severa con Australia, la que le ha puesto el pie encima de la cabeza, cortándole la posibilidad de exportar productos cárnicos básicamente hacia su nación. ¿En qué le puede servir a los europeos todo este esquema cuando internamente, como bien vos decís, todos esos países tienen severos problemas económicos en este momento? Sí, ahí hay un tema que ha sido el repliegue de los Estados Unidos en los últimos 4 años de la administración de Trump y unos líderes europeos que no avisoran un gran cambio en la tendencia con la llegada de Biden al poder. Biden podrá tener muchas intenciones, como él ha manifestado, de recuperar el multilateralismo, de volver a restablecer las relaciones con los socios históricos que Trump ha destratado, pero hoy ellos son conscientes que la prioridad de los Estados Unidos es interna. Biden va a tener que afirmar su liderazgo y va a tener como prioridad la recuperación de la economía estadounidense. Y esto de reafirmar el liderazgo es un dirigente que llega con una edad avanzada, en una elección muy disputada, con una oposición muy fuerte. Entonces, los europeos saben que no van a ser prioridad en los próximos años. Ojo, los latinoamericanos también debiéramos estar mirando esto así, si bien algunos dirigentes ya están muy optimistas, ¿no? Yo incluiría ahí a nuestro presidente, si querés, que me parece que tiene expectativas sobredimensionadas de lo que puede pasar. Bueno, la situación de Europa ha sido acelerar las negociaciones y tratar de acercar estas posiciones con China. Lo mismo ha pasado con el RCEP, este acuerdo de libre comercio involucra a todos los países del sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda. Australia, que vos dijiste, está en un enfrentamiento político inédito con China, pero ahí estuvieron los ministros de China y de Australia en Vietnam sentándose a firmar este acuerdo comprensivo integral. Entonces, lo que estamos viendo es que los países están con una visión muy realista y te diría más bien pesimista sobre el futuro rol de los Estados Unidos. Entonces, el acercamiento a China se plantea como una necesidad en este contexto. Bueno, yo lo pondría de esta manera, ¿no? Es decir, el cenit del desarrollo y el poderío norteamericano se dio en la posguerra mundial. Inclusive yendo muy lejos, de lo que sería históricamente la posición norteamericana, donde han convivido durante décadas los actores que están, por el aislacionismo, ¿no? Que ha sido una política muy fuerte en Estados Unidos,
Recordemos que para que Estados Unidos intervenga en la Segunda Guerra Mundial debió ocurrir Pearl Harbor. Quizás si los japoneses no cometen el error de atacar Pearl Harbor, vaya a saber cuál sería la historia presente, ¿no? Y no fue un episodio de esa Segunda Guerra, porque también para poder intervenir en la Primera Guerra, Estados Unidos tuvo que resolver una situación interna muy, muy dramática en términos políticos. Es decir, la idea de que los dirigentes norteamericanos primero miran hacia adentro y luego miran el mundo es consistente con su cultura. Sí, totalmente. Si vos mirás los casi 2 siglos o más de la historia norteamericana, Estados Unidos ha sido aislacionista en la mayor parte de su historia. Es la postura que ha primado. Nosotros vimos un cambio, sobre todo después de la caída del muro, cuando Estados Unidos se consolida como la primera potencia económica, el portador por excelencia del modelo capitalista económico a nivel global, pero es una tendencia, te diría, más bien del último tiempo, y como bien vos decís, tanto en el periodo de pre-Segunda Guerra Mundial, o y si nos vamos para atrás, la postura siempre que ha primado en política exterior en los Estados Unidos ha sido el aislacionismo. Así que yo creo que Biden quiere volver al multilateralismo, quiere que Estados Unidos vuelva a tener un rol importante, como él considera que tuvo en la época de Obama, cosa que es discutible, porque ahí creo que Trump tenía un poco de razón cuando él criticaba el periodo de Obama. Estados Unidos perdió muchas posiciones en esa época, de hecho, pero bueno, es un tema para debatirlo mucho, nos llevaría mucho más tiempo. Pero digo, él tiene la intención, lo que los líderes, creo, europeos son conscientes es de que no sé si le va a dar el cuero a Estados Unidos para retomar esa posición de supremacía. Y cuidado, porque China, si Estados Unidos quiere recuperar ese rol y cooperar en temas como medio ambiente, como salud pública, como no proliferación, lo va a estar esperando de brazos abiertos. China de alguna forma extraña a ese Obama que cooperaba con China en esos aspectos. Ahora, si va a mantener las políticas de tarifas, de censura, digamos, de prohibición a las empresas chinas, como pareciera que va a ser continuando con la era de Trump, ahí el conflicto entre China y Estados Unidos no solo que va a continuar, sino que se va a profundizar en esos aspectos. Por eso esa cautela de Europa, decir, aseguremos lo que tenemos a mano, sabemos que China va a ser la economía que más va a crecer en el 2021 y probablemente en los próximos años también, por eso ese acercamiento con mucho pragmatismo, como te decía. Claro, bueno, porque además no le crea las situaciones que le crea el Mercosur, es decir, no, por supuesto. La piedra en el zapato del Mercosur es Argentina-Brasil con la producción agrícola, claramente. Sí, y está el tema medioambiental, que en el caso de Brasil, que también se metió en la agenda. Yo creo que se va a terminar avanzando. Estuve hablando con una persona que esta semana que sigue muy de cerca el tema. Yo creo que a los tumbos se va a seguir avanzando en ese acuerdo, pero el tema ahí, como bien vos decís, son las posiciones hoy encontradas entre los dos principales miembros del Mercosur, que son Brasil y Argentina. Sí. O sea que en ese punto se podrán ir firmando documentos avanzando, pero vamos a ver después en la práctica qué es lo que finalmente sucede. Nosotros claramente manifestamos desde la presidencia de Alberto Fernández que este es un momento donde los países se tienen que, lo ha dicho el presidente, no yo, los gobiernos, los países se tienen que proteger más, hay que tratar de cerrarse, hay que poner el foco en la producción local. Digamos, eso lo pueden hacer países como China, ¿no? Que tienen un mercado interno fenomenal, que innovan, que son competitivos. Y bueno, y Brasil ha manifestado una posición de libre mercado, de apertura, así que vamos a ver cómo se avanza con esto. Y nuestros socios menores, Paraguay y Uruguay, muy incómodos en esa situación, con ganas de firmar tratados de libre comercio de manera, digamos, bilateral, y no lo están pudiendo hacer justamente por el Mercosur. Pero bueno, las negociaciones avanzan. Si querés quedarte con algo positivo en lo que es Mercosur, Unión Europea, lento, pero han ido avanzando las negociaciones. No, yo creo que va a ser inexorable que ocurra, porque por otro lado, digamos, el núcleo más contradictorio interno, que es el campo francés y en parte el belga, se está reduciendo de tal modo, hoy es menos del 10% de lo que era en cuanto a población y productividad en la década del 80 o en la década del 90, que va a terminar esto siendo insignificante desde el punto de vista interno político. Es decir, no es casualidad que siempre sean los franceses los que... a ver, el tema ambiental con Brasil se lo metió como una cuña
para encontrar un motivo para no cerrar. Esta es la verdad. Sí, no era el tema prioritario, pero se mete en el último tiempo, justamente como vos decís, me parece con intenciones políticas para justamente trabar las negociaciones, ¿no? Eso es muy cierto, y también es cierto lo que decís, que ese lobby agrícola francés no es lo que era hace 20, 30 años, ¿eh? Tiene peso, pero no es lo que era antes, y Francia hoy tiene unas prioridades por encima de eso, porque justamente es un país que también quiere evitar el aislamiento en un contexto de gran recesión económica europea, así que empiezan a primar otras cosas que benefician, hacen más favorable la posibilidad de estos acuerdos, ¿no? Claro. Como siempre, Patricio, un abrazo, gracias, buena jornada, buen 2021, muy amable. Igualmente, que felicidades y que termines muy bien el programa. Gracias, 8:15 minutos, Patricio Giusto, hablamos de esto.